Doctor José Luis Valdés Ugalde, ¿cómo estás? Doctor Jaime Sánchez Uzarrey, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Qué gusto estar aquí con usted. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, eres investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Así es. Y tu tema es migrantes. Y política exterior también de Estados Unidos, relaciones fronterizas, seguridad. Pero vamos sobre el tema de migrantes. Sí. La semana pasada, del día 10, Donald Trump dio una conferencia de prensa donde precisó una serie de cuestiones. Y el asunto de los migrantes es persistente. O sea, él está diciendo que va a construir el muro y que va a deportar. Eso es lo que quiere hacer. Y sobre esto no ha habido una mayor variación. Ha sido persistente y consistente. Mira, eso y el muro, más otras amenazas que ahorita seguramente no nos da el tiempo para mencionar, sobre México, que ha sido el chivo expiatorio de su discurso electoral. Trata de convencer, y trató y lo hizo efectivamente a un público muy importante de votantes estadounidenses que están en una situación muy desafortunada económica. Y entonces Trump sea un catalizador clave para poder echarle la culpa a alguien sobre sus desgracias y sus problemas de empleo y otras muchas cosas que tienen que ver más bien con un problema de modernización fallida. Me queda claro. Bien, entonces, hablar de 11 millones y medio de indocumentados deportables, no solamente a México, sino a muchos países del mundo. Pero la mayoría son mexicanos. La mayoría son mexicanos. Tenemos aproximadamente un 68-70% de población de esos indocumentados que son mexicanos. Que ¿Estamos hablando de cuántos millones? Estamos hablando de aproximadamente unos 7 millones, 6, 7 millones de mexicanos, de paisanos, que muchos tienen ya un arraigo en las localidades en donde viven, etcétera, etcétera. Ya lo vimos porque las ciudades santuario y las universidades santuario en California y en otros lados van a abogar por ellos. Son trabajadores que tienen sentido económico desde el punto de vista técnico, ofrecen servicios y toman trabajos que los estadounidenses tradicionalmente no toman. Expulsarlos significaría un golpe muy duro al mercado interno. Pero antes de las consecuencias, son 6-7 millones y Trump dijo al principio que deportaría 11,5, ¿no? 11. Y luego reculó, ya siendo presidente electo, si no me equivoco, y dijo que, bueno, va a deportar 3 millones, que son los que tienen antecedentes criminales. Penales, exacto. De esos están llegando permanentemente a México. No nos hagamos, tenemos información muy concisa y clara sobre la entrada de los expulsados que han salido de la cárcel o han cometido penas de algún tipo y han tenido que cubrir penas carcelarias. Entonces, realmente esos son los bandidos, digamos, que... ¿Sí hay 3 millones de bandidos? Bueno, no sé si hay 3 millones, pero sí hay un porcentaje importante de mexicanos, entre esos 11 millones y medio, que son expulsables. Entonces, por ahí Trump se puede ir en el momento en que tenga que recular realmente cuando se confronte con la base republicana, que estaría en una posición muy difícil porque tiene base social latina, votantes importantes que en 2 años los votan o no los votan a la Cámara de Representantes para negociar una expulsión de estas características. Lo otro que se ha dicho, y es un hecho, tú me corriges la cifra, es que Obama en sus 8 años de administración, de gobierno, expulsó a 2.5 o 2.8 millones. ¿Cuántos fueron? Fueron 3 y tantos 3 millones. Es el gran expulsor de migrantes. Obama ha sido, paradójicamente, el presidente que más ha expulsado indocumentados mexicanos y latinos, centroamericanos también. Ahora, puedo suponer, o no sé, te pregunto, ¿de esos 3 millones realmente todos eran personajes que habían delinquido o es una deportación que, bueno, simple y llanamente... No eran personajes que habían delinquido, eran personajes que tenían una situación indocumentada, es decir, no formal, en el mercado de trabajo estadounidense y entonces no estaban regularizados. Esa es la razón por la que los expulsó. Y también recuerda muy bien que también fue una especie de trade-off, de pacto con la derecha republicana, seguridad a cambio de expulsión. Entonces, Obama obtuvo garantías que no le cumplieron a cambio de expulsar a los migrantes que expulsó. No justifica la expulsión de la manera en cómo se dio. Sin embargo, hizo cosas interesantes. Los Dreamers son un caso, que también es una opción que va a desmantelar Sessions, ya lo dijo el candidato a secretario de Justicia, lo dijo hace unos días cuando compareció ante el Senado, que los Dreamers no se quedan. Entonces, eso es un problema, pero Obama compensó la expulsión con el apoyo que dio a los niños, que ya son adultos,
crecieron en Estados Unidos. Pero el hecho es que expulsó 3 millones. Así es. Entonces, que Trump expulse otros 3 millones a lo largo de sus primeros 4 años no va a ser grave, a menos que los expulse de un solo golpe. Entonces vamos a eso. Por un lado están las consecuencias que si quieres abordamos más adelante, pero por otro lado está una pregunta elemental, y por ahí te vi en una entrevista afirmando algo sobre esto. Y la pregunta es, ¿realmente puede hacerlo Donald Trump? ¿No tendría que tener un enorme presupuesto y capacitar una enorme fuerza? Una fuerza de tarea. Para poder realizar esta deportación masivamente, como está diciendo que lo haría. Sí, se requiere una fuerza de tarea que tiene que crearse de la nada, y ahí no hay un problema de presupuesto igual que lo tiene con respecto al muro, y al mismo tiempo también existen muchas resistencias muy importantes, y eso hay que decirlo, resistencias en estados como California, como Illinois, como Arizona, etcétera, de sectores sociales que estarían resistiendo a esto. Entonces el presupuesto y las posibilidades, el consenso que Trump tendría para poder facilitarse esta decisión, en mi opinión, está por verse. Yo creo que no es precisamente posible hacerlo de un golpe, probablemente vaya a ser gradual, y lo tiene que cumplir porque tiene una base social que está esperando que esto ocurra. Ahora, él como presidente tiene obviamente atribuciones. Estas atribuciones están limitadas por el asunto del Congreso y el presupuesto, pero dentro de las atribuciones que tiene debe tener una capacidad discrecional de implementar una política de deportación más agresiva. Los poderes ejecutivos tienen limitaciones en la medida en que tengan que pasar por las instancias institucionales del Estado. Por ejemplo, Secretaría de Justicia o Procuraduría General. Ahí sí tiene que tener un consenso de los poderes legislativos. Sin embargo, Trump sí puede echar a andar, en función de la demanda que los estados le hagan, una fuerza de tarea para poder expulsar localmente, digamos, de Texas o de Florida o de Arizona, pero no necesariamente de todo el país en donde están localizados estos migrantes. Hay otro tema también. La única manera en que tú puedes pensar que es realizable la deportación es si los tienes fichados. O sea, por lo tanto, yo estoy esperando que en realidad la lista que nos ofrezca sea la de convictos, no necesariamente la de indocumentados. Los indocumentados están en la clandestinidad, es muy difícil agarrarlos. Ahora, si ocurriera que empiece a haber redadas, entonces vamos a tener un problema social serio. Esa era la pregunta. La pregunta es esa. ¿Se podría justamente recurrir a redadas en los domicilios y en los lugares de trabajo? Claro que sí. Para efectivamente inventariar a los documentados y expulsarlos. Lo han hecho, en Arizona se hizo en California, y se hizo con base en el fenotipo, es decir, las características físicas de la persona. Estaríamos perfectamente. Por lo tanto, entonces, ahí sí tenemos un problema de violación potencial a los derechos civiles, frente a la cual Trump tendría que confrontarse y dar explicaciones, porque no es tan fácil hacerlo de esa manera sin que el público apoye, o más bien no lo apoye en realidad. Ahora, tú decías que Trump enfrentará resistencias dentro de su propio partido republicano porque hay vínculos entre los representantes y, por ejemplo, las comunidades que tienen, las comunidades latinas, en fin, no sé. Pero eso parece contradecir un poco lo que dijiste antes, en el sentido de que Obama tuvo que negociar con la derecha republicana, justamente, y parte del acuerdo fue que estos estaban impulsando la deportación de los migrantes, ¿no? Entonces, realmente va a enfrentar una resistencia tan fuerte un presidente que llega con este apoyo y que ha logrado imponer este discurso antimigrante? Mira, sí, yo creo que sí, porque además Trump representa es un liderazgo impulsivo y muy autoritario, que no es bien recibido. Obama era un negociador, por un lado. Por el otro lado, el Partido Demócrata tiene una base latina, natural de votantes, que no tiene necesariamente que pelear. Los republicanos no la tienen. Los republicanos tienen que lograr obtener el voto de los latinos, particularmente mexicanos, que ha sido perdido históricamente. Entonces, Obama pudo haber hecho mucho, pero sí tuvimos un público latino, aunque escaso, menor del que esperábamos, votando por Hillary Clinton en la elección pasada, en donde perdió. Entonces, aquí hay una diferencia entre Trump y Obama. Obama tiene una base mexicana, Trump no tiene una base mexicana. Pero no me suena mucho esto en el sentido de que pues, finalmente toda la campaña de Trump fue una campaña de denigración contra los migrantes, contra las minorías, de agresión a México y de fortalecimiento de la base blanca estadounidense, ¿no? Y con eso ganó. Sí. Digo, a lo mejor perdió la general por 3 millones de votos. O sea, la perdió en pocas palabras, pero la ganó en el colegio electoral. Pero enajenó lo que podía haber habido de base latina para el Partido Republicano, ¿no? La enajenó.
La enajenó por Entonces completo. ahora ellos, ¿por qué van a estar preocupados por eso? Pues van a expulsarlos y que dejen de ser una amenaza. Por una razón, porque una cosa es el voto federal y otra cosa es el voto distrital y local. Es decir, acuérdate que los representantes, los diputados se deben a los distritos y en esos distritos donde hay mayorías latinas pierden por un voto el asiento en la Cámara de Representantes en caso de que favorezcan una medida de expulsión como esta que está proponiendo Trump. Bueno. Es ahí donde yo creo que va a encontrarse con pared. Ahora, mencionabas tú el asunto de las consecuencias, independientemente de si puede o no puede. Si puede, va a haber consecuencias y serían consecuencias negativas para México, evidente, y para los migrantes también. Pero tú mencionas que habría consecuencias negativas para el propio Estados Unidos. Sí, porque tú no te puedes quedar de la noche a la mañana. Si tú empiezas con la expulsión de los 3 millones que presumiblemente son convictos, pero luego tienes que continuar porque hay una base social que te lo está demandando y que está culpabilizando a esa base, a esa fuerza de trabajo que tú dices que es inconveniente, que es indocumentada, etcétera, como presidente, y los tienes que expulsar, te quedas sin gente para los servicios. Los servicios en California, la pizca, los servicios hoteleros, los servicios restauranteros y otros muchos servicios importantes de los que depende el mercado interno en la frontera sur, quedarían desamparados en la medida en que expulsaras migrantes que están haciendo también trabajo de construcción, por cierto. Ahora los albañiles son muy socorridos en Estados Unidos. Ahora Trump, mexicanos. cuando habla de su muro, ha dicho que va a ser un muro muy bonito, muy hermoso, pero que además va a tener unas puertas también muy bonitas. Y ha dicho entonces que se pondría en operación un sistema de visas para poder tener trabajadores migrantes temporales, ¿no? Entonces sería una forma de solucionar esto de una manera, bueno, además fue solucionado así en algún tiempo, ¿no? Sería una forma y sería una carta que México podría utilizar siempre y cuando también se incorporara en la negociación del Telecán, meter fuerza de trabajo, cosa que no se hizo en 94. Eso podría ser un activo de esta decisión o de esta negociación que se viene. Pero de todas maneras la expulsión indiscriminada es inconveniente. Hay muchos sectores que viven del migrante indocumentado y ya están en este momento empezando a quejarse las cámaras de comercio locales de la posibilidad de una expulsión masiva. Ahora, me llamó mucho la atención de las ciudades santuario, entre ellas, algunas allí en Chicago. Obviamente en California hay una resistencia. Esto es una especie de resistencia fuerte en ese sentido, en ciertos estados, ¿no? Iglesias, universidades, comunidades enteras, sociedad civil, están como nunca, como no se movieron con Obama, movilizando a sus bases, a su gente, para ofrecerle santuario a aquellos que sean expulsables. Y yo creo que esto habla mucho del poco consenso que tiene la medida. Obama lo hizo gradualmente, Obama lo hizo en 8 años, lo hizo además legítimamente, es decir, nosotros no podemos negar el derecho de los Estados Unidos a claro. no aceptar a población que no tiene papeles regularizables, regularizados, perdón. Entonces, pero acá es distinto. Acá es una suerte de moneda de cambio que utilizó Trump, que no utilizó Obama, Sí, claro. para poder obtener el voto de esa base resentida, blanca, como tú la mencionaste, pero que no tiene razón. Entonces, el tema es que no tiene razón, porque esos indocumentados, en términos económicos no tiene razón. Okay. Los indocumentados están resolviendo necesidades muy concretas. Se nos acabó el tiempo, doctor. Tus predicciones y cuál sería el tiempo en que veríamos si efectivamente va a poder o no va a poder. 100 días, 100 días. aproximadamente. Vamos a ver si le autoriza el Congreso la fuerza de tarea para poder hacer la expulsión que se propone. Depende. Yo creo que 100 días. Vamos a ver si ahí... Y además hay muchos temas, muchas aristas que están sueltas. El muro, China, en fin. Entonces ya estás emplazado dentro de 100 días a venir y a ver qué pasó. Gracias. Invitado. Con mucho gusto, Jaime. Te agradezco mucho. Gracias a ti. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.